Hola, ¿qué tal? Qué gusto que nos acompañe en otra clase más de la Escuela de Desarrollo Cristiano de la Iglesia Bíblica Torrefuerte. En este curso que es el Evangelio de Juan, el cuarto y último Evangelio, de acuerdo al orden que nos presenta el Nuevo Testamento, ¿no? Y de hecho, cronológicamente, sí, es el último Evangelio que se escribe. Juan va a escribir su Evangelio, se cree por ahí de la década de los 90 después de Cristo. ¿No? Tomando en cuenta que se cree que el primer evangelio fue el de Marcos, de la mano de la pluma de Marcos, pero del corazón de Pedro, quizá dictado por Pedro. Y de ahí pues se hablaría de los evangelios de Mateo y de Lucas como un desarrollo un poquito más profundo de lo que Marcos ya daba a conocer en su evangelio. Se cree que Mateo, Lucas tuvieron acceso a estos evangelios y cada uno por su lado y en sus distintos intereses buscaron desarrollar este evangelio cortito de Marcos, escasos 10 capítulos. Mateo lo amplía a 28 capítulos, Lucas lo hará 24. Sin embargo, es más extenso el de Lucas porque son capítulos más extensos. Mateo escribiéndole a los judíos para demostrar que Jesús es el Mesías, cumpliendo profecías. Es un lenguaje muy común en Mateo. Él está refiriendo a profecías. Lucas irá hacia los gentiles, tratando de demostrar que Jesús es el Hijo de Dios ante naciones que creen en dioses pasionales, dioses inestables, emocionalmente inestables. Me atrevo a decir que hasta eh, bipolares, ¿no? Y bueno, pues Lucas se va a encargar de demostrar que Jesús es el Hijo de Dios, que Jesús es el Hijo de Dios, y estamos hablando de un Dios emocionalmente estable, ¿no? Y un Hijo de Dios que refleja esa estabilidad, esa soberanía del Padre, ¿no? Pero Juan, vaya el Evangelio de Juan, es un evangelio un poco o mucho más íntimo, ¿no? Donde nos narra el ministerio de nuestro Señor Jesucristo, no tanto desde un enfoque cronológico, sino que lo hará más bien, si me permite usted el término, factual. Se va a lo facto, a los hechos, ¿no? De hecho, si analizamos el Evangelio de Juan, pues estamos hablando de que tan solo en la última cena estamos corriendo por ahí de los versículos 13 al 18, ¿no? Es casi todo el cuerpo del Evangelio de Juan, es el discurso que el Señor Jesucristo dará y las instrucciones que dará en prácticamente la cena de la Pascua, un día antes de que sea crucificado, ¿no? ¿Por qué? Porque Juan se va a centrar mucho en hechos y enseñanzas, ¿no? Y bueno, pues si usted me lo permite, entonces con esta introducción quiero hacer una breve oración para arrancar con lo que sería nuestra tercera sesión de este curso, el Evangelio de Juan. Vamos a ver. Bendito Señor Padre, cuántas gracias te damos por la bendición de poder acceder a tu palabra, sobre todo con este Evangelio, Padre, que es tan personal, que es tan íntimo. No porque hagamos menos los otros, mi Dios, Padre, hallamos mucha riqueza en los otros evangelios, pero Padre, este lenguaje de amor, de creer y de vida, que hace tan especial a Juan, Padre, a su escrito, pero sobre todo a tu Hijo Jesucristo, el cómo es narrado, cómo es descrito tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo en este evangelio, Padre, Señor, pues obviamente es maravilloso. Mi Dios, atesora enseñanza en nuestros corazones, no para saber más, mi Dios, Señor, queremos, en verdad queremos conocerte de una mejor manera, conocernos de una mejor manera y caminar fieles en obediencia. Pedimos que atesores esto en nuestros corazones, en Cristo Jesús. Amén. Muy bien, pues vámonos de lleno, como le decía yo, esta es ya la tercera sesión, tercera de 13, porque este curso lo estamos ofertando en 13 sesiones por todo el contenido. La verdad es que Juan
Hablábamos hace un momento de las diferencias de los evangelios. Otra diferencia de Juan, del evangelio de Juan, es cierto, es un evangelio muy personal, pero por lo mismo es profundamente teológico. Es el más teológico de todos los evangelios. La cristología de Juan supera por mucho la de sus compañeros, ¿no? Y bueno, pues eso hace que el evangelio en ese sentido sea complejo. Vamos a rascar muchas cosas en cuanto a áreas de la cristología, de la soteriología, ¿no? En cuanto a doctrina de la salvación, doctrina de Cristo mismo. Neumatología, es en Juan donde se da mucha revelación acerca de este Paracletos, de este Consolador, ¿no? Entonces, bueno, en realidad es un evangelio muy lindo. A mí es un evangelio que en lo personal me sorprende y estoy seguro que a muchos de ustedes han vivido esta experiencia, ¿no? Como un evangelio que es tan personal, tan íntimo, lo puede leer una persona que no conoce de teología, ¿no? Y sin embargo lees de tanta bendición como lo puede leer alguien que es experto en teología y no hay en él aburrimiento, ¿no? También es de gran bendición. Es este evangelio que satisface a muchos, ¿no? Yo recuerdo por muchos años que el Señor me ha permitido caminar en el cristianismo, que siempre usamos el Evangelio de Juan para los nuevos creyentes, ¿no? Pero en realidad, cuando yo ya empecé a estudiar un poquito más de teología y doctrina bíblica, de repente llegué a pensar así, ¿en qué estábamos pensando? No estábamos locos. ¿Cómo es que pues recomendábamos a Juan como una primera lectura? ¿No? Pero obviamente ya viéndolo desde una perspectiva teológica y contemplando todas las profundidades, ¿no? Pero esto es algo que tiene Juan que es maravilloso, es profundamente teológico, pero es amorosamente accesible. Y entonces sí, la persona, lo que muchas veces llamamos un neófito, es decir, una persona que no sabe, puede llegar a la Biblia y sus primeros pasos los puede dar en el Evangelio de Juan sin ningún problema. ¿Por qué? Porque así de accesible es Juan, pero también es así de profundo. Lo decíamos en la primer sesión, ¿no? Que Juan es como un río, donde espero no cambiarlo, ¿no? Donde se puede bañar un elefante, pero también puede beber un cordero, ¿no? Donde puede haber gente que profundice y no nos decepciona, ¿no? Y donde puede haber gente que tenga un primer acercamiento y también es bendecida. Tengo en mis manos Para que creáis, de Alberto T. Platt, ¿no? Este gran autor, quien fuera director del CETECA, del Seminario Teológico de Centroamérica, con sede en Guatemala, uno de los seminarios más importantes en el mundo, me atrevo a decirlo así, en el mundo, ¿no? Junto con el Seminario Teológico de Dallas en Estados Unidos. Prácticamente son los que van a la vanguardia en cuanto a educación teológica, ¿no? Y bueno, pues tenemos a Alberto T. Platt, quien tendrá su doctorado en el Seminario Teológico de Dallas y quien será también director del CETECA. O sea, estamos hablando de un hermano pues que sabía lo que hacía, ¿no? Y que ha sido de mucha bendición y nos ha dejado estudios maravillosos como el Evangelio de Lucas y este estudio de Juan en su comentario bíblico de Ediciones de las Américas, Para que creáis, donde, bueno, pues nos presenta 13 capítulos por lo extenso del Evangelio, sobre todo, no tanto lo extenso porque son escasos 21 capítulos, pero más bien lo profundo, ¿no? Y bueno, pues no queremos apresurar este curso y hemos decidido dejarlo en las 13 sesiones. Hoy veremos el verbo y sus 13 entrevistas importantes, así lo titula Alberto T. Platt. Y bueno, ¿cuáles son esas 3 entrevistas importantes? Pues básicamente el tema que veremos hoy es el encuentro que Jesús tendrá con Nicodemo, el encuentro que Jesús tendrá con la samaritana y el encuentro que Jesús tendrá con un oficial romano, ¿no? Y bueno, vamos a ver algunas singularidades de esos 3 encuentros para tener un ejercicio de ubicación
Estamos hablando por ahí de los capítulos 4 al 6 del Evangelio de Juan, ¿no? Perdón, no, es desde el capítulo 3, porque Nicodemo le visita al Señor Jesucristo ahí en el capítulo 3, ¿no? Entonces prácticamente del 3 al 5, del 3 al 6, esa sería la parte que estamos cubriendo en la sesión de hoy. Y bueno, pues sin más preámbulo, como siempre, Alberto Tiplat nos regala lo que sería la cita clave de nuestra sesión de hoy, que es Juan 3:36, ¿no? Señor Jesucristo hablándole precisamente a Nicodemo y le dice: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que desobedece al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Bueno, a pesar de que las condiciones que Juan, el evangelista, nos ha narrado, pues han sido condiciones negativas, donde nos dice que vino a los suyos, pero los suyos no le recibieron, pues también hay victorias, serán estas 3 entrevistas donde veremos victorias, que en medio de tanto rechazo, y un rechazo que va a crecer, ¿no? En medio de todo este rechazo, pues va a haber victorias. Jesús empieza a formar su equipo, empieza a llamar a sus discípulos, y Jesús se les va a manifestar con hechos, con milagros, con señales. Juan usa más el término señales, no le gusta usar milagros. Pero es a través de estas señales y sobre todo de la instrucción que saldrá de la boca de nuestro Señor Jesucristo, que va a causar una convicción en el corazón de sus discípulos. Lo vemos tan solo en la boda de Caná, en las bodas de Caná, donde los discípulos son testigos de este prodigio y dice que a partir de ahí muchos creen en él, ¿no? Jesús no va a dejar de enseñar, a pesar de, sobre todo, nos dice Juan que se va a acercar a él mucha gente, más por la curiosidad que realmente por creer en él. Y sin embargo, Jesús conoce el corazón de la gente, ¿no? Y algo que creo que es muy importante y que no tenemos que perder de vista: ojo, mi hermano en Cristo, no pierdas de vista esto. Jesús vino a salvar individuos. Ese es el propósito. El que cree en el Hijo tiene la vida eterna, pero el que desobedece al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Lo que hizo Jesús, o lo que ha hecho Jesús, es que él ha venido a salvar a las personas. No vino a crear movimientos. Por ahí de repente hay una teología, la teología de la liberación, que establece que el propósito de la iglesia y el propósito del evangelio es liberar pueblos oprimidos, liberar grupos sociales marginados, etcétera, ¿no? Y entonces, sin darnos cuenta, hacemos del evangelio pues una acción social, ¿no? Donde el propósito del evangelio es ayudar al pobre y al menesteroso. No que no se haga, pero no es el objetivo del evangelio. El objetivo del evangelio, mi hermano, mi hermana, es tu salvación, la salvación de tu pareja, la salvación de tus hijos, la salvación de tus padres. Ese es el propósito del evangelio, ¿no? No se trata de ir a liberar a Nicaragua, no se trata de acabar con la pobreza en México, cosa por el estilo. No. Eso más bien debe de partir de nuestro deber como hijos de Dios, el tener compromisos de ese estilo, pero no podemos hacer de todo eso el objetivo del evangelio, ¿no? Y sobre esto va a partir la enseñanza de Alberto Tiplat, porque se presenta Nicodemo. Y vaya personaje. A mí en lo personal me encanta este personaje. Siento que es un personaje al que se le hace poca justicia, ¿no? Al que inclusive siento yo, se le difama, ¿no? Y va a ver usted por qué. Es un fariseo. No estamos hablando de cualquier persona, es un fariseo. Y la Biblia lo describe, Juan lo describe como el principal de la sinagoga, o uno de los principales de la sinagoga. Recuerden que la sinagoga pues era prácticamente el lugar de reunión para la enseñanza de la palabra, y nos dicen que la palabra nos refiere que Nicodemo es un miembro importante del Sanedrín. Si nos dice que es gobernante de la sinagoga, quiere decir que ocupaba los primeros lugares en el Sanedrín. El Sanedrín es un consejo de líderes religiosos, de ancianos que tenían cierto poder político y de personas importantes que tendrían cierto poder económico, ¿no? Que prácticamente todo este cuerpo, este Sanedrín, pues tomaba decisiones importantes sobre la vida del pueblo. Pues ahí está Nicodemo. Lo describe como maestro de Israel. Y hay que tener en cuenta esto. Muchas veces el griego
no ocupa los artículos. Y en este caso, no se ocupó un artículo que en español debió de haberse colocado, el maestro de Israel. Nicodemo era el maestro de Israel. ¿Qué es esto? Que Nicodemo, si bien no era el jefe del Sanedrín, no era el sumo sacerdote, era el encargado de la educación de Israel. Es como un poco lo que sucede en nuestra iglesia, ¿no? Donde tenemos un pastor titular, ¿no? Pero tenemos un pastor en educación. Y el pastor en educación es aquel que está encargado de la educación, de los cursos dominicales, de lo que se está nutriendo en las aulas de una iglesia, ¿no? Si bien es cierto, este pastor de educación no, no toma decisiones estratégicas y operativas importantes como lo hace el pastor titular, pues su cargo no es menos importante, está a cargo de la educación del pueblo de Dios, ¿no? Y ese era Nicodemo. Nicodemo es un miembro del Sanedrín que es nombrado el maestro de Israel y por lo tanto él tendrá que revisar todo lo que se enseña en las sinagogas, todo lo que se enseñe fuera de las sinagogas también. Entonces, ojo, porque cuando nos dice la palabra que visitó a Jesús de noche, todo el mundo pensamos que lo hace para ocultarse, ¿no? Para ocultarse de sus compañeros fariseos. Sin embargo, seamos sinceros, ¿de qué se tendría que esconder Nicodemo? ¿De qué se tendría que esconder Nicodemo? Él pudo haber visitado a Jesús en el día, como lo hicieron muchos otros fariseos. Él lo pudo haber hecho también y no tendría nada que esconder. No fue una situación de cobardía. Lo que está sucediendo con Nicodemo es que él está asumiendo su rol de manera responsable. A ver, yo soy el encargado de la educación de Israel. Y tengo a una persona que está enseñando, que ha enseñado en las sinagogas y que de repente está caminando por la ribera del Jordán o por las orillas del mar de Galilea. Pues yo tengo que saber qué está enseñando, porque yo estoy velando por la enseñanza de Israel, la enseñanza de la palabra en Israel. Pero obviamente sé que si voy de día, donde Jesús está rodeado de gente, donde está rodeado de gente de todos tipos, ¿no? Gente que cree en Él, gente que sabe que necesita de Él, pero gente que también le odia, gente que le rechaza. Y yo, que soy un personaje importante, me presento, voy a levantar mucho morbo. Y entonces, Nicodemo entiende muy bien su responsabilidad. Él tiene que investigar qué está enseñando este hombre. Y no lo va a hacer a través de como sí lo hicieron muchos fariseos, no lo va a hacer a través del espectáculo. Vamos delante de toda la gente a sembrarle, a minarle una pregunta para ver si podemos pescarle en alguna de sus palabras, ¿no? Y entonces, con esta apariencia de piedad, maestro, ¿qué es mejor, dar tributo al César o tributo a Dios? Maestro, una mujer tuvo 7 maridos y todos murieron. Cuando ella resucite, porque no creemos en la resurrección, es un absurdo, pero a ver, cuando ella resucite, ¿será esposa de quién de los 7 varones? Todos estos acercamientos fueron prácticamente con veneno en los colmillos, ¿no? Nicodemo no va a hacer eso. Nicodemo entiende su responsabilidad. Él no quiere crear confusión, no quiere crear morbo, no quiere crear escándalo, y por eso es que él decide buscar un momento en el que en verdad pueda charlar con Jesús y pueda saber qué está pasando. Y por eso es que vemos a un Nicodemo que en verdad está interesado no en llegar a sembrar en Jesús una trampa. Él de veras quiere escuchar a Jesús, quiere saber qué sale de la boca de este hombre. Y por eso es que vemos a un Nicodemo que es sensible a sus palabras. Muchos pensamos, no, es resistente porque el Señor le dijo, ajá, y si hablas de nacer de nuevo, a ver, ¿a poco puede un hombre volver a entrar al vientre de su madre? Pero seamos sinceros, pongámonos en los zapatos de Nicodemo.
Y que Jesús nos diga, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Qué pensarías tú? Pues pensaríamos igual que Nicodemo. ¿Cómo que nacer de nuevo? ¿Estás hablando de una reencarnación? ¿O a qué te refieres, no? Y Nicodemo está tratando de, a ver, ¿qué estás enseñando en las sinagogas? ¿A qué te refieres con esto de nacer de nuevo? Sin embargo, también vemos en el corazón de Nicodemo un respeto por Jesús, porque le llama rabí. Y lo hace en un tono, en un marco de verdadero respeto. No es como aquellos que lo hacían con ironía o con burla, ¿no? Maestro bueno, ¿no? A lo cual Jesús le recrimina, ¿por qué me llamas bueno? ¿No? Pero en Nicodemo no vemos esta situación en su corazón, ¿no? Él sí muestra un profundo respeto por el Señor Jesucristo. Y notemos, muchos de los religiosos pues no querían tener rivales, ¿no? Los religiosos adoraban ser admirados, les encantaba que los invitaran a comer, etcétera, porque les gustaba tener a sus fans. Pero no es así con Nicodemo. Nicodemo en verdad se va a sentar a escuchar a este hombre, y cuando empieza a escuchar a Jesús, Nicodemo se empieza a interesar de los discursos sensatos de este hombre. Lamentablemente el pasaje ya no nos dice si Nicodemo aceptó el mensaje o no. Sabemos que sí, porque tenemos referencia en otros pasajes como comentarios que hacen que Nicodemo hace al Sanedrín cuando el Sanedrín está pensando en matar a Jesús. Nicodemo es uno de los primeros que dicen, no, esto está mal, a ver, no pueden hacer esto, ¿no? ¿Por qué no dejamos que las cosas se vayan dando, se vayan suscitando? Recuerden que otros se habían levantado diciendo que eran Mesías, y ni tardos ni perezosos sufrieron muerte, etcétera. Si este hombre no viene de Dios, pues Dios mismo lo hará a un lado, ¿no? Pero él no quería participar de estos planes malévolos, discúlpeme usted, planes malditos. Sin embargo, no está ahí Nicodemo. Y vemos, por ejemplo, que él participa, cuando Jesús es crucificado, él participa en la preparación del cuerpo con José de Arimatea. Por eso le digo que Nicodemo en verdad es un personaje bastante interesante. Donde él se acerca en la noche, quiere explicar los motivos de su visita. Yo me imagino a Nicodemo que pues es un hombre erudito y pues quiere cumplir un protocolo, y entonces empieza a detallar los motivos de la visita, y Jesús le interrumpe. Y lo va a interrumpir con unas palabras sorprendentes, ¿no? Y dice, a ver, Nicodemo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y ojo, porque la respuesta de Jesús es directa, ¿eh? Le puse aquí en el texto, Jesús responde con un dogmatismo intolerante. La respuesta es dogmática. No tiene, grises, es blanco o negro. Y es intolerante. A ver, en el reino de Dios solamente puede estar el que haya nacido de nuevo. Y no se puede tolerar la entrada a alguien que no haya nacido de nuevo. Mira, tú y yo hoy vivimos este pluralismo ideológico, ¿no? Donde queremos que todos tengan lugar en todo, ¿no? Y tiene que haber lugar para grupos marginados, y tiene que haber lugar para grupos diferentes, y lo que tú quieras, ¿no? La Biblia no es así. En cuanto al aspecto de salvación, la Biblia es muy clara. El que tiene el Hijo tiene la vida. Y el que no tiene el Hijo de Dios no tiene la vida. Y en ese sentido, la verdad del Evangelio es intolerante. Y esa es la respuesta directa que da Jesús, no solamente a Nicodemo, sino a cualquiera de nosotros. El cristianismo no es un juego. El cristianismo no es que tienes un pie en la iglesia y el otro pie en las cosas del mundo. Porque si es así, vete despidiendo del reino de Dios, porque no vas a tener lugar. Pero Señor, en tu nombre echábamos fuera demonios, en tu nombre predicamos la palabra, etcétera. Antes ni los conocí. La respuesta que da ahí en Mateo, ¿no?
nacer de nuevo hace referencia de la fuente de nacimiento, pero no del número de nacimientos. Es decir, nacer de nuevo no se refiere a este número de nacimientos. ¿Puedo volver al vientre de mi madre y volver a salir n número de veces? No, Jesús está haciendo referencia a la fuente de nacimiento. Si lo pudiéramos traducir, esto podría leerse así como: el que no naciere de arriba no puede entrar al reino de Dios. Nicodemo, si nosotros vemos, al principio tiene este choque, ¿no?, con la idea de nacer de nuevo. Sin embargo, una vez que Jesús explica que lo que es del Espíritu es como el viento, que no sabes ni a dónde viene ni a dónde va, pero sabes que está ahí presente, Nicodemo no va a dudar, ¿no? No duda del qué es el nacer de nuevo, sino del cómo. Obviamente, pues, Nicodemo, como todos nosotros, tendrá que digerir las cosas y trabajar cosas en su corazón, ¿no? Viene una expresión aquí interesante que es nacer de agua y espíritu, ¿no?, donde hay que hacer esta interpretación con mucho cuidado. Lamentablemente los traductores al español agregaron una preposición, del, y entonces leemos: el que no naciere de agua y del espíritu. Y esta preposición no debiera de estar ahí. Lo que debiera de decir es: y el que no naciere de agua y espíritu. Y pareciera insignificante, pero esta preposición hace mucho, ¿no? Cambia mucho el sentido, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando yo escucho esta expresión de el que no naciere de agua y del espíritu, pareciera que me está hablando como de dos tipos de nacimiento, ¿no? Ok, entonces yo tengo que nacer de nuevo por un lado del agua y tengo que nacer de nuevo por otro lado del espíritu. Y este, por ejemplo, es el fundamento de muchas doctrinas, como es la doctrina del bautismo en el Espíritu Santo, que se hace aparte de el haber recibido a Cristo, ¿no? Yo recibo a Cristo en mi corazón y en ese momento yo paso a ser parte del cuerpo de Cristo, pero aún no he recibido el Espíritu Santo, y entonces tengo que hacer una experiencia aparte que se llama el bautismo en el Espíritu Santo. Y se basan mucho en este pasaje. Pero si hacemos un trabajo exegético, y no crea que hay que hacer un trabajo exegético profundo, ¿no?, a legua se ve que esta preposición pues está de más. Cuando el pasaje me dice el que no naciere de agua y espíritu, se está refiriendo a un mismo nacimiento, pero que se da en dos facetas, ¿no? El que no naciere con el lavamiento y la pureza de parte de Cristo y con la santificación del Espíritu, estas dos facetas en un solo acto, ¿vale?, no puede ver el reino. No se trata de que el que no naciera de una experiencia y después tenga que vivir otra experiencia, no puede ver el reino. No es esa la intención, ¿no? Es decir, nacer de nuevo es nacer de agua y espíritu. Nacer de nuevo es recibir el perdón y la vida. Y no hacemos una declaración de fe para recibir una cosa y después otra oración u otro acto para recibir la otra. Desde que tú y yo confesamos a Jesús como nuestro Señor y como nuestro Salvador, en ese momento somos perdonados y en ese momento recibimos vida eterna. Somos nacidos en agua y espíritu. Por lo tanto, no hay una experiencia aparte, ¿no? Bien, esto lo quería comentar porque son de las dudas que surgen mucho en las aulas de nuestros cursos, sobre todo de los cursos dominicales presenciales, ¿no? Pero bueno, de ahí lo que hace Jesús, una vez que ha explicado esto del nuevo nacimiento, es que hace una ejemplificación a través de una ilustración, y entonces refiere la historia de Números 21, de la famosa serpiente de bronce, ¿no?, donde la situación, Jesús lo que trata de hacer es una analogía, ¿no? Mira, esto de nacer de nuevo es como lo que sucedió con el pueblo de Israel, donde ellos pecan, donde Jesús manda un juicio
y entonces manda una plaga de serpientes ardientes, dice la palabra de Dios, es decir, serpientes venenosas, y que se entiende que la mordedura y el veneno era muy doloroso, ¿no? Y por lo que vemos en el contexto, inclusive era una muerte lenta, donde le daba tiempo todavía a las personas de manifestar la mordedura y de ser llevadas ante la presencia de esta serpiente bronce, ¿no? Entonces Dios envía un juicio ante el pecado de estos hombres, pero Dios también provee la salvación ante ese juicio, ¿no? Dice la palabra que le ordena a Moisés hacer una serpiente de bronce en un asta, y que le diga al pueblo que todo aquel que voltee a ver a la serpiente de bronce no morirá. Y cualquiera lo primero que interpreta es, ok, entonces la que salva era la serpiente de bronce. Ok, entonces no está mal que nos hagamos de repente ciertas imágenes, porque este pasaje podría servir como justificación. Bueno, en realidad la serpiente de bronce proveyó salvación, porque si nosotros aceptamos esto, tendríamos que tirar abajo mucha de la teología de los atributos de Dios, como el que Dios es soberano, es único, es celoso. Tendríamos que echar abajo mucho sobre la teología, por ejemplo, de la salvación, de la propia iglesia, etcétera, ¿no? No, las personas fueron salvas por creer la instrucción de Dios. Y tenemos que ser lógicos, tratamos de pensar con lógica, ubicándonos en el tiempo y en el momento. Imagínense que usted es mordido por una serpiente venenosa cuya mordedura no solamente es extremadamente dolorosa, sino que la muerte está asegurada, y alguien le dice, no te preocupes, mira, tú vas a salvarte si volteas y ves eso de allá. ¿Usted lo creería? He conocido a personas que sufren de cáncer. Y cuando tú les dices, hay un Dios que te puede sanar, pese a toda la enfermedad y el dolor que están pasando, muchos llegan a dudar y simplemente no lo creen. Pero sí creen que si toman una piel de víbora de cascabel y la muelen y se toman el jugo o el agua o el licuado, lo que se hagan con ella, sí pueden salvar. Porque las personas tratan de buscar la salida en cosas materiales, en cosas que se manufacturan y en cosas que suelen costar. Entonces, que me digas que con voltear y simplemente ver a la serpiente me voy a salvar de esta mordedura terrible, pues muchos lo creyeron y fueron salvados de la muerte de estas serpientes. Entonces es lo que Jesús le está refiriendo a Nicodemo, ¿no? Que el Hijo del Hombre tendrá que ser levantado para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es nuestro pasaje central de esta clase. De hecho, todo mundo conoce este célebre pasaje, este célebre, versículo de Juan 3:16, ¿no? De tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo el unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Bueno, si lo analizamos, este pasaje se da en el contexto de el tema del nuevo nacimiento descrito por Jesús a Nicodemo, donde Dios envió a su Hijo, el único, no por lo atractivo del hombre, porque el hombre era pecador y es pecador, sino por la sola voluntad del Padre. Mis hermanos, sin creer, el hombre es igual. Si tú y yo no creemos a Dios, somos iguales a aquellos hombres que fueron mordidos por la serpiente, y pues que lo único que nos queda es esperar la muerte. De ahí que es importante, lo habíamos comentado en sesiones anteriores, las palabras creer y vida, que serán un lenguaje muy común en Juan, en el Evangelio de Juan. Viene una historia intercalada donde de repente ya no está Jesús en la escena, sino que nos narra que está Juan el Bautista, está bautizando en Enón, todavía no era encarcelado, y entonces se da una discusión entre sus discípulos y un resto de judíos que estaban ahí acerca de la purificación, ¿no?
Y entonces, en medio de esta discusión, ya que se caldearon los ánimos, los propios discípulos de Juan se acercan a decirle, oye, el hombre que vino la otra vez a bautizarse contigo, es decir, Jesús, ya anda bautizando, ¿no? No se formó como nosotros que estamos haciendo aquí un curso de, no sé, 7 módulos o no lo sé, ¿no? Y él ya anda bautizando. Y yo creo que cualquiera de nosotros en nuestra carnalidad nos dice eso y le hubiéramos despotricado contra la persona, ¿no? No, ¿cómo es posible que ande bautizando si primero tiene que pasar un curso conmigo o qué sé yo, ¿no? Pero Juan no es así. Juan el Bautista no es así. Lo primero que dice Juan es que un hombre venido del cielo lo puede hacer sin problema, ¿no? Y entonces está reconociendo que Jesús es venido del cielo. Y les vuelvo a recordar que Juan era esta voz que clama en el desierto, es este heraldo que anuncia la llegada de un rey, en este caso del Mesías Jesús. Y de ser posible, él menguaría para que el Cristo sea exaltado. Juan el Bautista y Jesús nunca fueron rivales de ministerio. De hecho, recuerden que son parientes, son primos. Y nunca rivalizaron por discípulos, nunca se confrontaron por el mensaje. Oye, es que tú enseñas una cosa y yo enseño otra. Jamás. Y tiene que ver mucho, pues obviamente el corazón de Jesús, pero también el corazón humano de Juan, que nunca pretendió usurpar la obra de Cristo Jesús. Al contrario, nos deja una enseñanza maravillosa donde muchas veces es necesario que nosotros menguemos para que otros crezcan, ¿no? El problema es que nacemos con esta cultura competitiva donde yo tengo que pasar por encima de quien sea para lograr cosas, ¿no? Y bueno, se da el encuentro, una vez que ha pasado esta historia intercalada, viene el segundo encuentro que es con la mujer samaritana, ¿no? ¿Qué es el contraste del encuentro con Nicodemo? Tiene mucho significado cuando dentro de esta historia nosotros quitamos la historia que se injertó, la historia de Juan el Bautista. Usted viene leyendo a Nicodemo y si se pasa directamente a la historia de la samaritana, pareciera que es blanco y negro, ¿no? Porque son ya condiciones totalmente distintas. Nicodemo, recuerda, es un fariseo, es un sacerdote, es un erudito, es el maestro de Israel. Pero aquí estamos hablando de una mujer de una raza menospreciada, los samaritanos, que no tiene educación, ella no es un erudito, y no solamente eso, ¿no? Dentro de la misma Samaria no es aceptada por los maridos que ha tenido y está divorciada. Y para cerrar con broche de oro, vemos a una mujer que es imprudente, que es impertinente en sus comentarios. A diferencia de Nicodemo, Nicodemo busca a Jesús. Aquí Jesús es quien busca a la mujer. Y no solamente eso, sino que toma la iniciativa en la conversación, le pide agua. Que por ser viajero, normalmente no se le negaba agua a alguien, pero lo que, digamos, sorprende a esta mujer es que reconoce por los rasgos de Jesús, quizá por su acento, que es un judío y le dice, tú que eres judío, ¿me pides agua a mí? Que en cierta manera ya da un cierto grado de imprudencia por parte de la mujer, ¿no? Si a mí un viajero me pide agua, pues a mí no me importa si es judío o no, pues yo saco el agua, ¿no? Y sin embargo esta mujer quiere entrar en discusión, ¿no? Jesús le hace ver su ignorancia. Si conocieras el don de Dios y quién es el que te habla, tú le pedirías agua y él te daría agua viva, agua de vida, ¿no? Jesús le ofrece agua viva. Y vemos nuevamente la imprudencia de la mujer, ¿no? Hasta un tanto materialista. No tienes con qué sacar el agua. ¿Cómo me ofreces algo si no tienes con qué? Yo sí tengo mi balde. Tú no. De hecho, me acabas de pedir agua y ahora resulta que me vas a dar agua. Y hasta le hace una pregunta con ironía, ¿no? ¿Acaso eres tú mayor que Jacob, nuestro padre que nos dio este pozo, que él mismo lo cavó? Sin embargo, Jesús empieza a aclarar la diferencia entre el agua que esta mujer saca de ese pozo y el agua de vida de la cual Jesús está hablando. Y entonces, muy a la manera de Jesús, sacude el árbol de su corazón y le dice, pues llama a tu marido.
Y entonces pues sale a la luz la triste historia de esta mujer. Y pasa algo muy curioso, fíjese. Esta mujer reconoce a Jesús como profeta, pero empieza a desviar el tema, ¿no? Ah, veo que eres profeta, ya me sacaste mis trapitos al sol. Oye, pero ¿cómo está eso de que ustedes los judíos dicen que se debe de adorar en Jerusalén, si nosotros, los que tenemos la razón, los samaritanos, sabemos que se debe de adorar aquí en el monte Gerizim? Y bueno, esto es interesante porque se da mucho, ¿no? Siempre usamos las controversias religiosas para desviarnos, sobre todo cuando estamos siendo confrontados. De repente cuando la gente se acerca a consejería y tú les empiezas a hacer ver sus errores y los cambios que debieron de hacer, tratan de irse por la tangente con controversias religiosas o políticas o sociales. Y es lo que la mujer va a hacer con esta diferencia entre samaritanos y judíos. Sin embargo, Jesús la vuelve a meter al camino, ¿no? A ver. No es en Gerizim ni en Jerusalén. Estamos hablando de una verdadera adoración, donde los verdaderos adoradores adorarán en espíritu y en verdad. Y entonces Jesús le declara abiertamente a la mujer, cosa que no hará, por ejemplo, con los sacerdotes ni con los fariseos. Le declara a esta mujer abiertamente: yo soy el Mesías. Y entonces la mujer regresa al pueblo a anunciar lo que le ha acontecido. Oigan, hay un hombre que me acaba de decir todo lo que ha pasado, ¿no? Y dice que es el Mesías, ¿no? Y entonces la gente entra en curiosidad, van a ver a Jesús y dicen: ya no es necesario que te creamos por lo que dijo la mujer, lo que estamos viendo es suficiente, ¿no? Una gran muestra de fe. Y bueno, viene el tercer encuentro, que es el que se da, con un oficial romano. Fíjese, si yo le hablo del contexto de la Biblia, un contexto en el Nuevo Testamento, y le digo las palabras oficial romano, uno inmediatamente piensa en un personaje negativo. Ay, los oficiales romanos tan groseros, tan grotescos, tan violentos con el Señor Jesucristo, sobre todo en el pretorio, sobre todo cuando Jesús es crucificado, ¿no? Bueno, pues para acabarla de amolar, estamos hablando de un oficial de la corte de Herodes. O sea, estamos hablando de un oficial que no era muy querido por los judíos, ¿no? Por ser extranjero, por ser romano y por ser de la corte de Herodes, que era un rey terrible, que manda a matar a Juan el Bautista, que lo manda a decapitar, porque es confrontado por casarse con la esposa de su hermano. O por, no sé si casarse, pero tomó por mujer a la esposa de su hermano. Sin embargo, no perdamos de vista esto que es muy importante, ¿no? Al final de cuentas era un padre. Y era un padre afligido por un hijo que se le está muriendo. Y muchas veces nosotros en el cristianismo nos quedamos con la imagen. Donde hay gente en necesidad, pero nosotros nos quedamos con la imagen. Ay, tiene casco de romano, tiene coraza de romano, tiene escudo de romano. Guácala, es un romano. No se está acercando a la iglesia, se está acercando por interés, porque es un oficial romano. Pero no nos damos cuenta que detrás de esto hay padres atormentados, hay madres afligidas, hay hijos desesperados. De repente llegan estos muchachos, los que les llamamos junior, estos muchachos bien vestidos, con grandes carros, etcétera, y llegan a la iglesia y para nosotros, ay, es un junior, ¿no? Ay, aléjate. Y sin embargo puede ser un muchacho lleno de vacíos que esté buscando respuestas. Pues este oficial busca la ayuda de Jesús. Y el oficial le dice: Señor, sana a mi hijo. A lo que primero Jesús va a expresar una decepción, ¿no? Sobre todo con aquellos que buscan señales y prodigios. Pero cuando el hombre insiste en la petición, Jesús se da cuenta que la petición es sincera. Y Jesús se da cuenta que este es un hombre diferente, ¿no? Y no es que se dé cuenta, porque Jesús conoce los corazones con anticipación, sino más bien le está haciendo ver a los demás que es cierto, muchos le buscan por señales y prodigios. De hecho, es el único pasaje en todo el Evangelio donde se juntan estas dos palabras.
Pero lo que está haciendo es que está buscando que este hombre sea más profundo en su petición, para que todos los demás puedan ver, no al oficial romano, sino al padre afligido. Y entonces vemos que se trataba de un hombre diferente, y Jesús le responde con una orden sencilla, pero poderosa, ¿no? Ve, tu hijo vive. Y en el relato este hombre regresa, el hijo, le salen a avisar que el hijo ha sanado, él pregunta, ¿y cómo a qué hora sanó? Y cuando le refieren la hora, él piensa y recuerda, ¿no? Fue la hora en la que el Señor dio la palabra. Y bueno, pues terminemos con unas preguntas para reflexionar, ¿no? Hay mucho que sacar aquí. Pero bueno, vámonos con estas 3 preguntas. Conocer el agua o contemplar el agua no es suficiente para saciar la sed, ¿no? Yo puedo tener sed, pero el hecho de que yo conozca las propiedades del agua, pues no van a saciar esa sed, hay que beber el agua. Mi hermano, mi hermana, estudiar acerca del nuevo nacimiento no es suficiente. Por lo que le tengo que preguntar, se lo tengo que preguntar. ¿Usted ha nacido de nuevo? ¿Tiene la convicción de que en verdad ha nacido de nuevo? Jesús le dijo a los discípulos que los campos estaban listos para la siega, ¿no? En los pasajes que hemos venido estudiando, hay una parte donde Jesús le dice a los discípulos que ya los campos están listos para la siega, que ya lo único que hay que hacer es trabajar. ¿Estamos aprovechando la oportunidad para sembrar el evangelio? Porque los campos siguen listos, esta situación no ha cambiado. El oficial romano creyó en las palabras de Jesús. Ve, tu hijo vive. En su vida, ¿usted cree en las palabras que Jesús está hablando a su corazón? Bueno, como siempre le digo, son preguntas para reflexionar. Y pues yo le agradezco enormemente que me haya acompañado en esta 3ª sesión del Evangelio de Juan. Le pido encarecidamente que lea con calma cada uno de los versículos de los capítulos que hemos trabajado, ya con un poquito de esta orientación que nos da Alberto Tiplat, pues será mucho más enriquecedora la lectura. Si bien le parece, haré una breve oración y daremos por finalizada esta 3ª sesión del Evangelio de Juan. Vamos a orar. Bendito Dios, cuántas gracias te damos, Padre, por la bendición de escudriñar tu palabra, de estudiarla. Señor, te pedimos encarecidamente que nos hagas hombres de fe. Señor, que primeramente, Señor, seamos hombres de vida nueva, que en verdad demos testimonio de este nuevo nacimiento, Dios. Pero sobre todo, Señor, hombres que sean verdaderos adoradores en espíritu y en verdad, y hombres de fe en tu palabra, que si tú dices ve porque ha sucedido, tengamos esa convicción de fe. Gracias porque tú eres bueno en todo tiempo, Padre, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Muchas gracias, mi hermano. Que Dios le bendiga.